Hola, en el video de hoy estaremos haciendo muñecos de pasto. Hace tiempo en TikTok les estuve mostrando un muñeco de pasto que compré y les estuve mostrando cómo le iba creciendo el pelo. Platíquenme si ustedes vieron ese video. Pues bueno, a mí me encantan las plantas y este año quería volver a comprar otro, pero vi que estaban algo caros, así que decidí que mejor yo haría mis propios muñecos de pasto y les enseñaría a ustedes cómo hacerlos también. Son súper fáciles. Necesitaremos aserrín o viruta de madera. Esta la consigues muy barata en lugares donde trabajen con madera. Alpiste o semillas de chía, medias de estas que son súper delgaditas y se estiran muchísimo, ligas o hilo, tijeras, silicón y cosas para formar la carita como ojitos, pintura, foamy, lo que tengas. Vamos a comenzar cortando unos 30 centímetros de una de las puntas de las medias. Este tamaño dependerá de la figura que tú quieres hacer. La punta de las medias suele estar más gruesa, así que te recomiendo que en esta parte no le pongas semillas porque le costará trabajo crecer al pasto aquí. En mi caso, esta parte va a quedar hacia abajo, así que no hay problema. Puedes comenzar agregando el alpiste y luego el aserrín o hacerle como yo le hice, que primero le pondremos el aserrín y ya después las semillas. Vamos a irle poniendo este aserrín o esta viruta de madera de poquito en poquito y hay que irlo como compactando para darle forma de bolita. Ten cuidado porque esto pica un poco. De esta forma vamos a irle poniendo mucho aserrín, compactándolo, jalando la media y tratando de darle forma de bolita. Ya que esta bolita tenga el tamaño que tú quieres, le vamos a ir dando forma. Con las ligas o con el hilo. Aquí le voy a amarrar una bolita pequeña para hacer lo que yo creo que será la nariz. Y a los lados le hice unas bolitas un poco más grandes para que sean las orejas. Le estoy dando forma antes de cerrar la bolita porque así es más fácil. Ahorita está como más flexible el muñeco de pasto porque aún no lo hemos cerrado. Por último vamos a ponerle el alpiste o las semillas. Aquí te recomiendo ponerle unas 2 cucharadas mínimo para que le salga mucho pelo a tu muñeco. Y asegúrate de distribuir bien las semillas para que se cubra toda la cabeza. Por último le hacemos un nudo a la media, cortamos el excedente y ¡listo! Ya solo queda decorar tu muñeco. Aquí primero le pegaremos los ojos. Yo tengo de estos que son grandototes y se mueven, pero también puedes dibujárselos o hacérselos con foamy. El límite es tu imaginación. También le haremos un bigote de foamy negro. Todo se lo estoy pegando con mucho silicón, aunque igual después podría caerse, porque vamos a regar esto. Siento que en este punto mi muñeco de pasto se parece a Mario Bros, o díganme si me equivoco. Pero bueno, para tratar de diferenciarlo un poco, le voy a hacer unos lentes con limpiapipas. Y listo, son súper fáciles de hacer y de un par de medias puedes hacer un montón de figuritas. No solo puedes hacer cabezas de pasto, también puedes hacer animalitos. Vamos a hacer otra figura. Aquí voy a cortar la media un poco más larga, de unos 40 centímetros aproximadamente. Y de igual forma la iremos rellenando con el aserrín, pero no lo vamos a compactar tanto porque queremos que la figura quede más alargada, como un gusanito. A continuación vamos a ponerle las semillas, pero en esta ocasión se las pondremos a lo largo del gusanito. Es un poco más complicado meterlas, pero no es difícil, ya que las medias se estiran muchísimo y puedes meter tu mano para acomodar el alpiste. Solo asegúrate que todas las semillas queden del mismo lado. Ya que tiene las semillas, con el hilo o las ligas vamos a ir dividiendo este gusanito en pequeñas bolitas. La primera bolita será la cabeza.
Antes de terminar de hacer las bolitas, le hice un nudo a la media para que no se saliera el aserrín. Así queda este gusanito que se convertirá en 100 pies. Ahora vamos a pegarle sus ojitos. Con un limpiapipas le haremos unas antenitas. Ahora le haremos las patitas con más limpiapipas. Los limpiapipas tienen un alambrito, así que es fácil irlos enterrando en la malla y el aserrín. Yo por si acaso le estoy poniendo un poquito de silicón para que no se vayan a caer. Por último le dibujé la boca con pintura textil. Y así quedó mi 100 pies. Díganme si parece 100 pies o no. Yo creo que es como una combinación entre una oruga y una mariposa. ¿Pero qué pasa si no consigues de estas mallas? Pues también puedes usar vasitos transparentes. Lo primero que hay que hacer es hacerle agujeritos en la parte de abajo al vasito. Yo estoy usando un alfiler porque el plástico estaba muy delgadito y esto fue súper fácil de hacer. Pero también puedes calentar el alfiler o un cuchillo para que sea más fácil. Solo hazlo con cuidado. Ahora llena tu vasito hasta la mitad con la viruta de madera o el aserrín. Después ponle una cucharada aproximadamente del alpiste o semillas. Y cubre un poco estas semillas con más aserrín. Y ya está, ya solo decora tu vaso. Aquí la carita se la hice con marcadores permanentes. Le puse una cara de preocupado. Así quedaron mis muñecos de pasto. Son una actividad súper entretenida y muy fácil de hacer. Me gustaría saber cuál de estos tres les gustó más. Escríbanlo en los comentarios. Ya solo falta regarlos para que empiece a crecerles el pelo o bueno, el pasto. Como están hechos de aserrín, van a necesitar mucha agua, así que te sugiero ponerlos en un recipiente y ahí irles echando mucha agua hasta que queden totalmente empapados. Deberás regarlos todos los días y en muy poco tiempo verás que les empieza a crecer el pasto. Así como estos otros que hice. Estos los hice hace aproximadamente una semana y media y ve cómo van. Hice una niña, un osito y otro vasito de pasto. Y el mejor es el vasito, definitivamente. A mi vasito le había puesto una nariz de pompón, pero ya se le cayó. Es lo que les decía, que se les pueden ir cayendo las decoraciones. El peor de todos es el osito. El pasto no le ha podido salir bien porque le puse las semillas en la parte que yo les había dicho que está como más gruesa de la malla. Si se fijan, hasta se ve aquí de otro color la malla. Este pobre osito lo vamos a tener que desbaratar. Y era el que más me gustaba. Aquí tenemos a esta niña, a la que le va creciendo súper bien el pasto. Digo que es una niña porque esta la hizo mi mamá y ella dice que hizo una niña. Y aquí está el vaso, este creció súper bien porque le puse muchas semillas. Y bueno, aquí viene mi parte favorita, cortarles el pelo pasto. En este video solo hidratamos al muñeco que se parece a Mario, pero los voy a ir regando todos los días y por mis historias de Instagram les iré mostrando cómo va creciéndoles el pelo. Así que no se olviden de seguirme por allá, me encuentran como Supermanuali. Igual en TikTok encontrarán un video del muñeco de pasto que hice hace tiempo. O díganme si quieren que también por aquí en YouTube les muestre cómo van estos muñecos de pasto creciendo. También me gustaría saber cuál de todos estos les gustó más. Mi favorito fue el Mario con lentes. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal y darle like a este video si te gustó y te gustaría ver más tutoriales así. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!